Y sobre esta mega obra en El Salvador, estamos con Luis Enrique Amaya. Él es investigador internacional en seguridad ciudadana en El Salvador. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te saluda César García desde Ecuador. Muy buenas tardes, César. Un placer estar con ustedes. Un gusto. Bueno, ¿cuál es tu valoración técnica de esta cárcel? Que más allá de todo lo que pueda constituir para poder albergar a cerca de 40.000 presos, según ha dicho Bukele, lo que tiene que cumplir es con normas técnicas y también con un sistema de rehabilitación eficaz. Sí, bueno, en primer lugar, yo empezaría diciendo que hacer valoraciones, análisis de políticas públicas y de acción de gobierno con el actual gobierno, con el gobierno del presidente Bukele, es muy complicado para nosotros porque a juicio mío es probablemente el gobierno más opaco que hemos tenido en el país en los últimos años, de manera tal que no hay acceso a información pública, no se conoce mucho de lo que está dispuesto en esta prisión, salvo aquellas informaciones que el mismo equipo de comunicación del presidente habilita para que se conozcan. De manera que hay mucha limitación en cuanto a información pública respecta. Ahora bien, la cárcel es un elemento de la estrategia que actualmente, o de una de las dimensiones de la estrategia que el presidente está impulsando, y que duda cabe que ha tenido un impacto muy importante. Es un logro, creo yo, esto hay que verlo en esos términos, es un logro importante la manera en la que ha golpeado a las estructuras de las pandillas, de las maras en El Salvador. Estoy seguro de que mareros o miembros de pandillas hay en el país todavía, pero como grupos, las estructuras de las maras, creo yo que han sido muy duramente golpeadas por el régimen de excepción, no se están pudiendo adaptar a esa medida como sí lo hicieron con otras estrategias de gobiernos anteriores, y creo que el régimen de excepción que se está impulsando en el país, considerando todos los problemas que puede haber desde el punto de vista de los métodos en términos de derechos humanos, de Estado de Derecho, etcétera, lo que no se puede negar es el logro que está teniendo para desarticular a las maras. Y ante Entonces, la ante el cárcel panorama que tú mencionas, ¿qué es lo correcto en una cárcel de esas características? ¿Qué debería contemplar? lo que sucede es que los criterios para el diseño de este tipo de obras de infraestructura ya están indicados. Es decir, las celdas tienen que tener un cierto tamaño, ¿verdad? Por persona, se estima unas ciertas dimensiones, digamos, por persona. Hay condiciones también que tienen que ver con iluminación, en fin, el acceso a espacios, digamos, dentro de las prisiones, que no sean celdas exactamente, sino patios, en fin, todo eso está normado, como bien mencionabas en la introducción. Eso está perfectamente establecido. El punto es que nosotros no tenemos la posibilidad de comprobar que se está cumpliendo con esto sin tener acceso a información que no sea, repito, aquella que está filtrada por el criterio del equipo de comunicación del presidente. Y eso sin duda es un problema, porque si bien es cierto, los resultados hablan por la gestión del presidente de El Salvador, de hecho su popularidad se basa en eso, los salvadoreños querían mayor seguridad y combatir, pero hay un régimen democrático que debe propiciar, sobre todo los medios de comunicación, información. ¿Crees que hay una raya divisoria que se está cruzando, se está transgrediendo? Sí, yo creo que sí, y que no ha habido ningún problema para eso. Es decir, en general la gente en el país, en El Salvador, y las encuestas no solamente hechas en el país, sino aquellas que se hacen a escala regional, confirman que en El Salvador no hay o no ha habido mucho interés, digamos, por defender la institucionalidad democrática o los principios democráticos en la vida social y política. No hay demasiado interés en eso. La gente siempre estuvo más dispuesta a sacrificar la institucionalidad democrática, a utilizar métodos incluso censurables,
con tal de obtener resultados como los que ahora está alcanzando la estrategia del presidente Bukele. De modo tal que, en general, a mí, desde el punto de vista técnico, me parece que hay riesgos que se pueden concretar en el mediano plazo o hasta en el corto plazo, en términos de debilitamiento de la institucionalidad democrática. Pero esa es una preocupación de expertos, de académicos, de técnicos, que en el país representan una población muy pequeña. En general, la sociedad salvadoreña no ve problemas en que haya una transgresión de ciertas fronteras, digamos, democráticas e institucionales. Luis, más allá de la obra gris, esto debe formar parte de un plan integral de rehabilitación social. Por ejemplo, acá en el Ecuador hemos visto que se crearon y se construyeron nuevas cárceles muy grandes en algunos periodos, pero sin embargo en esas mismas cárceles se apoderaron los internos del control. ¿Cómo hacer para que los guías penitenciarios y las autoridades de rehabilitación social sean las que mantengan el control ahí y que finalmente se pueda propiciar un sistema de rehabilitación que reinserte a esas personas en la sociedad? Bueno, ese ha sido un reto para todo el sistema penitenciario en el país desde hace muchos años. Cómo mantener el control, ¿verdad?, en el sistema penitenciario. Ahora, quizás una cosa importante antes de entrar a este último punto, se deduce de lo que estabas mencionando, que es que esto debe formar parte de una estrategia más integral en términos de seguridad. El presidente Bukele, siendo candidato presidencial, anunció lo que llamó Plan Cuscatlán, del cual no se supo más. Eso siendo candidato. Ya electo, ya en el cargo, lanzó el Plan Control Territorial. Un plan que no conocemos completamente en el país. Él ha ido anunciando de nuevo a través de redes sociales la información que le va pareciendo pertinente, pero no nos ha presentado el plan. Uno de los componentes en ambos planes era justamente el de la rehabilitación, la reinserción, la seguridad penitenciaria. Yo lo que pienso es que el régimen de excepción está dando los resultados, como mencionabas, y que hablan por sí mismos, pero que es una forma, a mi modo de ver, de recuperar el control del Estado, lo cual pienso, repito, hay que verlo como un logro, como un mérito importante. Ahora bien, esa no puede ser la estrategia de seguridad, no puede ser la política de seguridad. Hace falta, a partir de ahora, el despliegue de una estrategia más integral en donde quisiéramos conocer cómo se integra el sistema penitenciario, la gestión del sistema penitenciario y cómo las cárceles no se convierten en muy buenas bodegas de personas, ¿verdad?, sino que son espacios de rehabilitación y reinserción social. Hasta ahora, las cárceles ni siquiera fueron buenas bodegas, es decir, eran lugares donde estaban muy hacinados todos los internos, pasando situaciones desagradables, no rehabilitaban a nadie, pero ni siquiera las guardaban bien, digamos. Estoy utilizando la palabra bodega como alegoría, digamos, ¿no? Pero ni siquiera para eso estaban sirviendo. Lo que nos está mostrando ahora es aparentemente una muy buena bodega que esperamos que sea utilizada también como un espacio de rehabilitación y reinserción. ¿Cómo se va a hacer? Sigue siendo un misterio porque el presidente no nos presenta la estrategia o la política de seguridad del país. Muy bien, ahí tienen al El Salvador con índices de seguridad mucho más alentadores y esta nueva obra que se va a unir a la estrategia que tiene Bukele para poder definitivamente acabar con las pandillas en ese país. Muy gentil, gracias por haber tenido esta apreciación técnica de tu parte. Muy buenas tardes. Un gran placer. Buenas tardes.